Hoy es un buen día para aprender sobre el derecho penal. Hola Daniel, ¿conoces tú acerca del derecho penal? Hola Mónica, pues solo sé que el derecho penal es el conjunto de normas, valoraciones y principios jurídicos que desvaloran y prohíben la comisión de delitos. Es increíble, entremos a clase para conocer más. Las características del derecho penal son: es de carácter público, coercitivo, normativo, valorativo, cultural y es sancionatorio. Su particularidad es la exigencia o no en conducta y resultado, la determinación del tiempo y del lugar del delito. ¿Conocen alguna de las teorías características del derecho penal? Sí, yo conozco la teoría absoluta, es la retribución moral o jurídica, y esta vea la pena como castigo. Yo conozco la teoría relativa, pregona que si la pena mira al futuro, debe ser útil para evitar nuevos delitos mediante la prevención general y especial. Las dos son correctas, pero también existe la de la unión. En esta la pena tiene finalidad retributiva y de prevención. La culpabilidad es el fundamento de la pena en contraposición. He traído a un amigo para que conozcan más del derecho penal. Estudiantes, yo les hablaré un poco acerca del control social. El control social tiene como objetivo mantener grupos sociales dentro de un orden formalmente aceptado, de modo que se respeten un número de normativas básicas. Me gustaría conocer cómo se estructura la norma penal. Bien, pero antes debemos conocer que una norma es aquella que manda, prohíbe y permite, y una norma jurídica es el mensaje prescriptivo del La legislador. norma jurídico-penal es una disciplina que nos permite acercarlos a la voluntad de quien dicta el texto. Pero no todo enunciado legal expresa una norma jurídica completa. Un enunciado legal puede servir de base a más de una norma jurídica. Tengo entendido que existen dos clases de normas: la primaria y la secundaria. Es correcto. La norma primaria no se deriva de los textos de ley, pero la norma secundaria es la que se crea para avivar a la norma primaria, y esta resulta ser su procedimiento. La estructura de la norma penal es el supuesto de hecho más la consecuencia jurídico-penal, y esto da como resultado la norma jurídico-penal. Existen leyes incompletas. Pero también se les llama normas penales en blanco. Esta afecta en su mayoría a la norma primaria porque plantea vacíos en los supuestos de hecho, provocando la necesidad de buscar ese complemento en otros cuerpos normativos, pero también pueden atacar a la secundaria. Vamos a seguir aprendiendo. ¿Cuál es la solución al problema que plantean las normas de reenvío? Su complemento se halla contenido en el mismo código, y el contenido se encuentra previsto en otra ley pero que emana de la misma legislatura. Debemos tener en cuenta que la norma penal en blanco no es igual a la norma penal en blanco al revés. ¿Qué es el causalismo? Es la base para conocer el delito. Aborda al sujeto hasta la culpabilidad, pero hasta ahí aborda la valoración psíquica del sujeto. ¿Es lo mismo culpa que culpabilidad? No es lo mismo. La culpa es un ingrediente del sujeto de la capacidad psíquica de éste, y la culpabilidad es el último extracto de la teoría del ¿Qué delito. es el finalismo? Afirma que el legislador al crear tipos penales debe estar sujeto a las estructuras permanentes de la teoría del delito y no violentar las estructuras para evitar contradicciones. De tal modo que el legislador debe partir de los conceptos acción, antijuricidad y culpabilidad, como estructuras fundamentales que sirvan para preservar los ¿Cuál derechos. es el significado de estos tres conceptos? La acción es la conducta humana, es la base sobre la cual descansa toda la estructura del delito. Si no hay acción humana, si no hay conducta, no hay delito. La antijuricidad es un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias jurídicas. La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo que el juez declara una pena. ¿La imputabilidad es parte del derecho penal? Por supuesto. Y esta establece la capacidad de conocer lo injusto o inconveniencia para la sociedad, o simplemente, que ésta no es apropiada, así como de reconocer la posibilidad de actuar de otra manera. ¿Han estudiado los elementos de la culpabilidad? Por supuesto. Están los determinantes de su existencia. Valoración de conducta. La culpabilidad exige inexcusablemente una valoración del comportamiento humano. También está el juicio de reproche.
es la valoración que se hace en el individuo que cometió un ilícito y su acción. También existe la conciencia de antijuricidad, es la posibilidad de comprender lo injusto del acto concreto. Y también la exigibilidad de actuar de forma diferente, es la posibilidad de autodeterminarse conforme al derecho en el caso concreto. Bien. Veo que han estudiado. Seguiremos con las clases de infracciones penales. Su clasificación tripartita es, en delitos graves, delitos menos graves y faltas. Los tipos penales se clasifican en normales, anormales, fundamentales, especiales y complementarios. Tengo entendido que los normales son los que están contenidos exclusivamente por elementos objetivos, es decir, por aquellos que se pueden percibir por los sentidos. Los anormales son aquellos que contienen situaciones, circunstancias o conceptos susceptibles de valoración subjetiva o personal. Así es. Los fundamentales son los que existen por sí mismos, contienen circunstancias objetivas mínimas para existir y para que existan otros tipos penales. Los especiales se conforman de un tipo básico más una circunstancia de modo, tiempo, lugar. Esta suma da lugar a un tipo independiente. Los complementorios son iguales a los especiales, con excepción que da lugar a un tipo independiente, el especial. Hola mamá. Sabes, estoy en clase y me parece muy interesante lo que he aprendido. Nos vemos más tarde en casa. Daniel, ¿sabes? En mi biblioteca virtual encontré algo muy interesante y es el dolo. ¿Sabes? El autor actúa con conocimiento y voluntad de realizar el tipo penal. Sabes, yo también leí eso, y decía que el dolo puede ser directo, indirecto y eventual. El dolo directo consiste en el seguimiento de la finalidad típica por el autor. El sujeto conoce la situación y actúa voluntariamente. El indirecto es aquel en el que el autor persigue conseguir un resultado típico haciendo uso de otros resultados que son necesarios para que la finalidad llegue a cumplirse. En el individuo actúa con conocimiento pero no tiene voluntad de causar un resultado delictivo. Tus alumnos son muy inteligentes. Ya deben conocer sobre el error del tipo. Por supuesto. En clases anteriores hemos visto que el sujeto o autor desconoce los elementos del tipo penal y distinguimos el error vencible y el invencible. ¡Qué excelente! Vamos a seguir compartiendo nuestros conocimientos. Sí. Me parece importante recalcar que en los delitos culposos no hay conciencia entre lo querido y lo realizado por el autor. La figura que se sigue en la autoría mediata es que se deja de imputar el hecho al que lo ejecuta materialmente para pasar a la persona de atrás. Este criterio es el del hecho. El principal límite de la autoría mediata se establece cuando el autor material no haya perdido el dominio del hecho. Exacto. Y la coautoría se define como la relación conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. Se entiende por participación, el hecho delictivo realizado por un conjunto de personas a las cuales se les impondrá la pena en función al modo de intervención. La inducción se caracteriza por ser una forma de participación parecida a la autoría. Consiste en que una persona hace nacer en otra la decisión de delinquir mediante la persuasión. El encubrir es la forma de participación en un delito en la que no se ejecuta de manera directa o indirecta el delito ni se ayuda en su realización.